Hola, ¿qué tal están? Muchas gracias por elegirnos un día más y bienvenidos al Ágora de los viernes, el día del debate y la discusión en la aventura del saber. Hoy voy a empezar contándoles un cuento chino, sí, y un cuento chino literal, chino de la China, quiero decir. Allí, en un pueblecito, cuentan que una vez un gran terremoto partió el pueblo en dos y lo dejó absolutamente separado por una gran brecha. Los sabios del pueblo dijeron que aquello no había que tocarlo porque era un designio de los dioses, pero entre los habitantes de uno y el otro lado empezaron a surgir odios, disputas y peleas, hasta que un joven se alió con otros y construyó un puente para que se terminase esa separación. Les cuento todo esto porque la crisis económica ha provocado también y ha creado una tremenda separación en nuestro mundo. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Se ha terminado el estado de bienestar. Es una situación natural, debemos de conformarnos con ella. Será el tema que trataremos en nuestro debate de Ágora. Lo hemos titulado La sociedad dual, pero también tenemos otros temas. En primer lugar, nuestra serie Literatura e Imágenes está de estreno. 2 capítulos donde se cuenta la universal historia del alcalde de Zalamea, una versión realizada por Televisión Española y basada fundamentalmente en la obra de Calderón de la Barca. Después, nuestro debate de Ágora se dedicará a la sociedad dual, a las consecuencias sociales, las causas estructurales y las posibles soluciones políticas de la profunda división de la población en 2 campos separados por sus ingresos económicos. El debate será moderado por nuestro director José Manuel Pérez Tornero. Honor de hidalgos y honra de villanos. Así se presenta el primer capítulo de la serie Literatura e Imágenes que trata sobre la historia del alcalde de Zalamea. Como siempre, lo introduce el profesor y académico de la lengua Francisco Rico. El alcalde de Zalamea, que Literatura e Imágenes repone hoy dentro de la aventura del saber, es una película dirigida por Mario Camus sobre un guión de Antonio Drobe. Drobe, a su vez, preparó el guión basándose en 2 obras del mismo título, El alcalde de Zalamea también. Una de ellas corre atribuida a Lope de Vega. La otra es el célebre drama, la obra maestra de don Pedro Calderón de la Barca. Quiero precisar que el drama atribuido a Lope lleva a veces su nombre y sigue publicándose entre sus obras, pero no es suya. Es obra de un autor anónimo que no podemos, por el momento, identificar. Conviene precisarlo porque es tan grande la distancia entre esa primera versión y la de don Pedro Calderón que no conviene cargar a Lope, el muerto, de una obra de tan poca categoría, siendo por lo demás estimable. Así pues, nos encontramos con un texto de un autor anónimo que Calderón rehace en su drama y que a su vez Antonio Drobe reelabora libérrimamente, con muy buen criterio. El resultado es, pues, una obra en colaboración, una obra en la que han intervenido varias manos, que es de varios autores y que en un cierto sentido no es de ninguno. Puede parecer un proceder muy moderno, puede parecer una innovación propia de nuestros tiempos, y sin embargo eso es lo más característico en ciertos aspectos de la tradición literaria española. Recuerden ustedes, por ejemplo, La Celestina. La Celestina consta actualmente de 21 actos, pero el primero, mucho más extenso, era obra de un autor antiguo, así le llama Fernando de Rojas, que tampoco podemos localizar. Tiene además una serie de actos que lo continúan en la versión llamada Comedia de Calisto y Melibea, obra exclusivamente de Fernando de Rojas, pero todavía se escribió una tercera versión, la Tragicomedia de Calisto y Melibea, que añade 6 actos más, en los cuales seguramente, no es cierto, pero es muy posible, con Fernando de Rojas colaboraron amigos suyos desconocidos para nosotros. En el Siglo de Oro fueron comunes las comedias firmadas por varios ingenios, como entonces se decía, y llegamos al siglo XX y nos encontramos
a Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, o en un plano de calidad muy superior, las obras de teatro firmadas a la limón por don Manuel y don Antonio Machado. El alcalde de Zalamea que vamos a ver hoy es una obra en colaboración, producto de una elaboración sucesiva de varios autores, del mismo modo que varias de esas obras que he mencionado, o que la obra por excelencia, el género más bien, característico por excelencia de la literatura española, el romancero, rara vez es obra de un solo autor, que nos ha dejado una obra que llega, un poema que llega en el estado que hoy conocemos, sino que normalmente ha sufrido una serie de cambios, de retoques, de adaptación a otros modos de poesía en boca de las gentes que lo recitaban. Este tan moderno alcalde de Zalamea, del autor anónimo, de don Pedro Calderón, de Antonio Drobe, resulta enlazar también con una de las vetas más características de la literatura española, la que hace que una obra sea obra de muchos y para muchos. Recuerden que aún queda un capítulo del alcalde de Zalamea que podrán ver la próxima semana en el viernes de la Aventura del Saber. Ahora es tiempo en este programa para hablar de la sociedad dual, de la profunda división que existe entre los dos extremos de nuestro mundo. Será dentro de un instante, porque vamos a hacer una pausa antes de empezar con ese debate que será moderado por el director de la Aventura del Saber, José Manuel Pérez Tornero. A la vuelta les espero. Bienvenidos a nuestro espacio de debate de todos los viernes en Ágora. Hoy vamos a tratar de las desigualdades sociales y del grado de conciencia pública sobre esas desigualdades. En épocas de crecimiento, cuando la economía marcha prósperamente, parece que esas desigualdades se disuelven, que no existen, o por lo menos no se tienden a reconocer de una manera patente, evidente. En cambio, en épocas de recesión, en épocas de crisis, cuando hay apuros económicos, esas desigualdades que son más llamativas se niegan con más evidencia, se niegan con más fuerza. Galbraith, un economista, en un librito de mucho éxito en nuestro país reciente, daba el siguiente diagnóstico sobre la situación actual. Decía: hay quienes se quejan del gasto público porque no entienden la necesidad de fortalecer las acciones del Estado. Hay quienes se quejan de los impuestos porque no ven claramente la necesidad de contribuir. Y curiosamente son los que más tienen, quienes más se quejan de los impuestos. Hay quienes se quejan de la política asistencial a los desfavorecidos porque dicen que esto fomenta la desgana y la falta de inquietud por prosperar. Hay quienes piensan que la cobertura del desempleo, por poner un caso de asistencia social, favorece la bulia y la falta de estímulo para el trabajo. Hay incluso quienes, en un extremo, defienden la segregación de los extranjeros o la limitación de inmigración a los países del norte, digamos, porque no quieren hablar de solidaridad o de cooperación internacional. Es decir que algunas de las cuestiones y los procesos en los que se asentaba lo que se ha denominado el estado del bienestar se ponen en cuestión cuando viene una recesión económica. Pues bien, de todo ello, del futuro del estado del bienestar, de la economía de mercado, de la economía mixta, de todo esto vamos a hablar con intelectuales, políticos, empresarios, profesores que nos acompañan y que han tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a todos por venir a este debate, y siguiendo lo que es habitual en Ágora, en el debate de la Aventura del Saber, les voy a pedir que a todos ustedes que se presente cada uno con lo que quiera decir en una especie de saludo a nuestros oyentes, a nuestros espectadores. A mi derecha, en primer lugar, don Eduardo Punset. Bueno, Bienvenido. Gracias. Soy economista, diputado en el Parlamento Europeo y presidente de Foro,
que no es un partido político, pero puede ser la gran novedad de la política española, ¿no? ¿Qué es Foro exactamente? Bueno, Foro es un proceso de innovación social que arranca del cuestionamiento generalizado sobre la manera convencional de hacer política y de ejercer el poder en toda Europa, no solo en España, y que intenta buscar cuáles serán las formas de participación mucho más profundas y mucho más amplias de cara a lo que se nos viene encima, de cara al siglo XXI. Pues insisto, bienvenido, gracias por su participación. A mi izquierda, Antonio Romero. Sí, a su izquierda, y no solo geográfica, porque soy diputado de Izquierda Unida, ahora en este paréntesis hasta que se celebren las nuevas elecciones generales que se celebrarán el 6 de junio, y he participado también en el Consejo de Europa, en varias comisiones, en concreto la de Refugiados y Demografía. Pues gracias, bienvenido. Don Carlos París. Ya sé que es difícil presentarse, ¿no? Un filósofo y desde el punto de vista académico, catedrático emérito actualmente de filosofía en la Universidad Autónoma. Como filósofo me he dedicado a los temas del pensamiento, también al desarrollo de la fantasía, ya que también he escrito obras de narrativa, pero además de ser un animal teórico y preocuparme de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, pienso, y así he entendido el pensar todo a lo largo de mi vida, que no podemos estar ajenos a los problemas reales y que el pensamiento tiene que incidir también sobre la realidad. En este sentido, pues he tenido actividades políticas, actualmente no estoy en ningún partido, pero no dejo de ocuparme y de escribir sobre los temas como el de hoy que afectan a nuestra sociedad y ante los cuales creo que también los pensadores tenemos que dar alguna respuesta. Pues muchas gracias. Esperamos que el debate sea clarificador en este sentido. Doña María Antonia Gallén. Soy socióloga, coordino el área poblacional de Cáritas Española y este área comprende programas con los siguientes colectivos: con niños, con jóvenes, con mujeres y con ancianos, también con familias. Pues bienvenida. María Jesús Prieto. Gracias, soy ingeniero superior de telecomunicación y soy diplomado en alta dirección de empresas. A lo largo de mi vida profesional solo he tenido, bueno, pues un trauma, que es el no poder ser empresario. Siempre he sido gestor de recursos de grandes grupos. Soy fundamentalmente de naturaleza no contractual, amo el riesgo y apoyo enormemente la iniciativa privada y la concienciación y la dignidad de la persona humana. Pues aquí tenemos y el tema que hoy me apasiona y he reflexionado, no escribo, pero he reflexionado y leo mucho sobre el tema que creo que está vigente. Muy bien, o sea, no solo una presentación, sino también toda una programación de principios que luego iremos discutiendo en el debate. Y finalmente don Juan Maldonado, que es profesor universitario. Efectivamente, soy profesor del Departamento de Ciencia Política 2 en la Universidad Complutense. Entre las actividades docentes que realizo pues está la explicación de servicios sociales y de teoría del Estado y alguna investigación que otra en temas sociales, en temas europeos. Fundamentalmente del estado de bienestar ha trabajado usted. Sí, fundamentalmente en teoría del Estado la parte más insistente en la que dedico, lo mismo que en la asignatura de servicios sociales, es el estado del bienestar. Muy bien, pues como ustedes conocen y nuestros invitados también, ahora para plantear el debate, durante unos minutos contemplamos un vídeo que han preparado nuestros compañeros de redacción, Salvador Valdés y Luis Miguel González. Y después, justamente después, iniciamos el debate. 24 países fueron invadidos. Hubo 50 millones de muertos, 90 millones de desplazados, 90 millones de mutilados. 30 millones de europeos murieron en la guerra y solo el 50% de los muertos fueron combatientes. En las guerras, pocos son los grandes estrategas militares o los grandes políticos o las grandes fortunas que mueren. Los que mueren, los que pagan, son los pueblos. El resultado de todo ello es de sobra conocido. La destrucción más terrible y grande que recuerda la humanidad. 60 países habitados por 1.500 millones de personas se vieron envueltos en ella. 500 millones de personas sufrieron las consecuencias del conflicto. Y este, el broche final.
Una de las consecuencias positivas de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, fue la necesidad de concreción de una idea que venía de antiguo, la de un Estado más justo, superador de las diferencias por razón de cuna y garante de libertad al mismo tiempo. Theodore Roosevelt, a quien vemos junto a Churchill y Stalin en Yalta poco antes de su muerte, ha representado para muchos un admirable papel precursor. Sir William Beveridge, working in the quiet of University College, of which he is master, has produced a social document of revolutionary importance. Pero la definición probablemente más ajustada de ese Estado social de derecho que se impuso tras la guerra desde distintas ideologías data de 1941, fecha en la que Sir William Beveridge, en un célebre informe que hemos visto, enumera y afronta con medidas de protección una serie de males. El propósito principal es conseguir una seguridad social que cubra tratamiento médico para todos los ciudadanos en todo momento por medio de un seguro pagado por todos. Necesidad, desocupación, ignorancia, enfermedades y miseria deben ser combatidas desde el gobierno mismo directamente. Una frase suya entre muchas ha quedado como proverbial, desde la cuna a la tumba, queriendo significar con ella que el Estado moderno debía proteger al ciudadano por encima de un nivel mínimo de subsistencia desde la cuna hasta la tumba. Resulta difícil de aceptar que la malaria y otras enfermedades endémicas que hoy nos hacen pensar en el tercer mundo estuviesen instaladas en el centro mismo de Occidente hace apenas 50 años. Durante años, Gran Bretaña ha sido considerado como uno de los países emblemáticos de los logros de las políticas sociales desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos de los teóricos precursores de tales políticas fueron británicos. Uno de ellos, Arthur C. Pigou, autor de La economía del bienestar, libro de 1920, partió de un curioso razonamiento. Un poco de dinero produce mucho más placer a un pobre del que resta a un rico, siempre que el pobre sea lo bastante pobre y el rico muy rico. Una redistribución sensata y comedida de bienes necesarios era, pues, económicamente rentable en términos de utilidad pública. Por su situación geográfica, por sus peculiares características socioculturales, Suecia representó la vía intermedia, el modo más limpio e indiscutido de conseguir un sistema de organización social justo y libre, ni totalitariamente comunista, ni desalmadamente capitalista. En realidad, la vía sueca había comenzado a tomarse en la década de los 30, cuando los economistas de Estocolmo afirmaron que el presupuesto estatal, en tiempos de depresión, convenía desequilibrarlo deliberadamente, de modo que el excedente de los gastos sobre los ingresos contribuyera a sostener la demanda y el empleo. El modelo de soluciones a la cuestión social es variado, es decir, desde la revolución social marxista, de la revolución social socialista, desde el anarquismo, desde las posiciones liberales, desde las posiciones de la propia Iglesia Católica a partir de finales de siglo, con la Rerum Novarum, etcétera, etcétera, son soluciones que se intentan dar a la cuestión social, pero soluciones que siempre apuntan y están condicionadas por la ideología desde la que se hace. Lo cierto es que desde un punto de vista compendiando todo lo que se puede producir en la transición del siglo XIX al siglo XX, la noción de los derechos económicos y sociales como un tercer escalón de derechos a los que sumar los derechos políticos anteriores y los derechos civiles anteriores constituyen entonces un plano para la sociedad, para aquella sociedad de aquel tiempo, un plano absolutamente revolucionario. Es decir, se trataba en cierta medida de completar un puzzle que estaba muy limitado como consecuencia de esa revolución industrial y de ese capitalismo feroz del siglo XIX. Entonces, la teorización de derechos económicos y sociales, se puede decir perfectamente que en el siglo XIX, principios del XX, está hecha. El problema es cómo se lleva eso a la práctica, una vez teorizado. La forma más fácil y la forma más imperiosa también de llevarlo a efecto es que alguna constitución se atreviera a imponerlos en sus principios constitucionales. Y de esta forma
históricamente pues se accede en la Constitución de Weimar, en la Constitución alemana posterior a la Primera Guerra Mundial, se accede a que los derechos económicos y sociales queden constitucionalizados. A partir de ahí solo es cuestión de aplicar los derechos económicos y sociales, ¿no? Esto no quiere decir que el estado del bienestar, el estado social, esté constituido, porque los principios están en las constituciones, y mucho menos, ¿no? Resultaría absurdo decir que una fuerza política no defiende el estado del bienestar si el estado del bienestar se entiende, bueno, pues como popularmente se entiende, como estar bien. El estado del bienestar es otra cosa, es un modelo político que caracteriza a una fase evolucionada del estado capitalista, en el cual en un momento determinado, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de recuperación económica, de reconstrucción de la Europa de la posguerra, de pleno empleo, hay un pacto entre el capital y el trabajo, en el que en teoría las dos partes sacan beneficios, y en concreto para los trabajadores, para las clases populares, hay un incremento muy importante de los servicios sociales que pudieran contribuir a redistribuir de alguna manera los beneficios sociales, es decir, un estado de salud, un sistema de salud muy potente y muy eficaz, un buen sistema educativo, políticas de pensiones, de seguros para la vejez, para la enfermedad, etc. Pero ¿cuál es el punto flaco del estado del bienestar? El estado del bienestar es una construcción del sistema capitalista y por lo tanto no cuestiona los ejes fundamentales del capitalismo, la obtención de plusvalías, de beneficios a costa del trabajo de la gente, de la inmensa mayoría, y no hay que olvidar el mantenimiento y la profundización del intercambio desigual que mantienen en el subdesarrollo y en la miseria a los países del tercer mundo. La posición de la Iglesia tradicionalmente, vista de la doctrina social, ha sido darle una importancia manifiesta al papel del Estado dentro del ámbito de la economía. Ya en los mismos documentos de finales del siglo XIX, el papel del Estado era algo reconocido dentro de todo el tratamiento de ese pensamiento social. La verdad es que el Estado pues, ha tenido un papel especialmente para suplir muchas veces las posibles deficiencias que el mismo funcionamiento económico de la sociedad pues, ha generado, de tal modo que al Estado se le ha pedido que no sea solo un agente neutral, sino que intervenga en los problemas de la sociedad, pues aportando seguridad, aportando, vigilando y encauzando el mismo cumplimiento de los derechos humanos, el que dentro del mundo del trabajo pues se quiera y se pueda lograr el que los trabajadores dispongan de una vida laboral en la cual sus derechos más fundamentales sean tenidos en cuenta. En última instancia, el papel del Estado tiene por una parte que promover, animar, y por otra parte tiene también que potenciar la iniciativa de los mismos agentes particulares. No puede ser un opositor a esa iniciativa, y esto ha sido expresado dentro del pensamiento social cristiano desde el punto de vista de declarar el principio de subsidiariedad como aquello que debe ser promovido y propuesto por los agentes particulares, que no sea asumido por otra instancia superior. Como toda creación humana, el Estado social de Derecho es una creación histórica. Tiene sus fundamentos en el pasado, un largo pasado que parte de la intrínseca sociabilidad humana y la necesidad de organizarla racionalmente, la invención del Estado mismo, el reconocimiento de los derechos civiles, el reconocimiento de los derechos electorales y el reconocimiento de un mínimo de derechos económicos. Las políticas de protección pública de la sanidad, el empleo, las comunicaciones, los transportes, la educación, la idea, en fin, de un Estado que no puede ser totalmente neutral ante las necesidades de sus ciudadanos, es fruto de la historia. Una historia plagada de luchas, de revoluciones y contrarrevoluciones, y que no se ha desarrollado en todo el planeta por igual. Su consecución no tiene color político concreto y liberales centristas, demócrata cristianos y socialdemócratas han desarrollado políticas comparables en distintas coyunturas. Por la derecha, las críticas al estado de bienestar han solido formularse más o menos así.
La ayuda del Estado acaba convirtiéndose en el sustituto del imprescindible esfuerzo e iniciativa personales, que son los dos elementos que aportarían la solución. Por la izquierda, las críticas al estado de bienestar se formulan en varios frentes. La falta de solidaridad eficaz y sincera con el tercer mundo, que provoca una inmigración justificada humanamente pero económicamente desestabilizadora, y la falta de generosidad de unas medidas sociales que no fomentan radicalmente la igualdad, son dos de los más importantes. El economista norteamericano John Kenneth Galbraith ha añadido a la crisis del estado de bienestar la consideración siguiente: los negocios no solo tienen por objeto procurar dinero, también son un medio para lograr el éxito y, en consecuencia, para reforzar el amor propio. Es un hecho poco grato, pero ineludible, que al evaluar en qué medida se han obtenido estas ventajas, el éxito relativo se advierte más fácilmente en las épocas de crisis que en las de prosperidad. En los periodos de general infortunio, los hombres de negocios afortunados y coherentes pueden verificar en detalle qué es lo que han conseguido mediante sus propios esfuerzos o los de algún antepasado próspero y qué es lo que han sustraído a estos. Ahora bien, si la generalidad de las personas está en buena posición o tiene al menos un pasar, este rito de autoestimación no complace mucho. El hombre que dio un contenido técnico preciso a todo esto en términos económicos fue John Maynard Keynes, miembro frecuente de las selectas reuniones literarias de Bloomsbury y hombre no menos selecto del Círculo de Cambridge. Con su libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, Keynes revolucionó la teoría económica clásica. Según la teoría clásica, una situación de desempleo, dejando aparte a aquellos trabajadores que estaban momentáneamente desocupados por hallarse cambiando de empleo o porque su cualificación no cuadraba con la de los puestos disponibles, se debía a que los salarios eran demasiado elevados o demasiado rígidos. En ese caso bastaba con reducir los salarios, superando todas las resistencias sindicales a tal medida. En opinión de Keynes, esa medida provocaba de hecho una contracción de la demanda al disminuir la capacidad adquisitiva, con lo cual el desempleo seguiría aumentando en una espiral descendente. Quedaba un recurso, sin embargo, la intervención del Estado para elevar el nivel de los gastos de inversión, el déficit deliberado. Solo que el déficit, por deliberado que sea, e incluso conveniente, tiene unos límites. Unos pensaban que tales medidas convertirían al sistema en inoperante y acabarían paralizándolo. Otros, que tales medidas constituían un acercamiento indiscutible hacia el ideal de justicia social y que nunca se volvería al pasado. Todos se equivocaban. Durante varias décadas el sistema fue perfectamente operativo y luego dejó de gozar del favor de los ciudadanos que votaron medidas para desarticularlo. La crisis del estado del bienestar arranca de fechas muy concretas. Es decir, la fecha de 1973 es una fecha paradigmática para explicar esto, ¿no? El sistema capitalista funciona de acuerdo con unos recursos energéticos que no están casualmente en los centros neurálgicos del sistema capitalista, y esa crisis energética provoca la distorsión, provoca la ruptura de las magnitudes económico-capitalistas y, consecuentemente, produce una crisis. Yo no sé si quizás haciendo un esquema elemental podríamos verlo, ¿no? Es decir, todos sabemos que el Estado tiene sus recursos, obtiene sus recursos por vía fiscal, es decir, por vía fiscal desde empresas y desde trabajadores. Estas dos son las fuentes principales de los recursos fiscales del Estado. No olvidemos que el Estado del bienestar es un Estado que tiene en las atribuciones fiscales la fuente fundamental de sus ingresos. Si la crisis de 1973 aumenta los costos de las empresas, hay algunas empresas que no son capaces de resistir el aumento de los costos. Por lo tanto, algunas empresas terminan cerrándose.
terminan poniendo en el paro a muchos trabajadores, ¿no? Y esto tiene un doble efecto. Si las empresas cierran, quiere decir que una parte de las fuentes fiscales del Estado se cierra. Y además, el paro de los trabajadores conlleva que quien estaba cotizando por su salario también se pierde esa fuente. En definitiva, el Estado sufre un déficit fiscal importante, sobre todo cuando la crisis de 1973 y de los años 70 va incrementándose. El Estado, en la medida en que tiene que seguir cumpliendo las coberturas y las políticas sociales en las que está embarcado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el Estado tiene que seguir dando protección social a los trabajadores y a quien lo necesita, especialmente en aquellas políticas sociales en las que está embarcado y que le legitiman como Estado social. Es decir, desde la sanidad, desde la seguridad social, desde la educación, como políticas sociales más importantes. Claro está que todo esto se complica, porque estas son las 2 o 3 variables elementales y así a bote pronto introducidas en este breve esquema. Pero es que hay otras variables, como son, por ejemplo, los sindicatos. Los sindicatos, como grupo de presión dedicado a sus funciones específicas, la defensa de los trabajadores en sus aspectos salariales y de trabajo, los sindicatos a lo que aspiran es que, obviamente, es a la defensa de la protección social y de los salarios. Por lo tanto, difícilmente soportarán de forma apacible que la sanidad quede reducida, que la seguridad social quede reducida, que la educación entre en límites deficitarios, etcétera, etcétera. Entonces, los sindicatos se convierten en un efecto de presión, en una bomba de presión en estas situaciones críticas considerable. Es posible identificar varias razones por las cuales esto se ha producido, o por lo menos por las cuales se han producido algunas presiones para que esto vaya ocurriendo. Una de ellas es, yo consideraría razones de 2 tipos. Una de ellas, razones o motivaciones de tipo eficiencia en la prestación. Esto es una cuestión tremendamente difícil de medir, es una cuestión sobre todo muy difícil de objetivar y en última instancia pues va a parar los argumentos a razonamientos de tipo ideológico. La cuestión clave es: ¿un servicio público es más eficientemente prestado por el Estado que por una empresa privada que está autorizada para ello? Desde cuestiones como la medicina, cuestiones como la prestación incluso de las ayudas al desempleo y a la obtención de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es sumamente complejo el medir con rigor desde un punto de vista de eficiencia, no solamente económica, sino también desde un punto de vista de eficiencia social, eficiencia redistributiva, etcétera, etcétera. Es sumamente complejo medir cuál es la fórmula más eficiente para lograrlo, puesto que es evidente que los parámetros de solamente coste no son suficientes. Es necesario buscar también una mínima, como digo, justicia social que en última instancia está presente en todo tipo de prestación de servicios. Esta sería una de las razones, ¿no? Un cierto movimiento, un cierto sesgo hacia pensar que estos servicios se prestan mejor desde la iniciativa privada que desde la iniciativa pública. Pero yo me inclino a pensar que son mucho más poderosos los argumentos que descansan sobre lo que denominaríamos la autonomía financiera. Es decir, con independencia de si es más eficiente o si es más óptimo desde un punto de vista tanto económico como social la prestación o en público o en privado,
Lo cierto es que a lo largo de los últimos años se ha producido en prácticamente todos los países, pero especialmente en aquellos con una mayor propensión hacia lo que se ha venido a denominar el estado del bienestar, se ha producido en ellos un fortísimo incremento del déficit del sector público. Se ha producido un empeoramiento sustancial de las condiciones de financiación de sus respectivos estados, de sus respectivas administraciones públicas. Entonces, esta fortísima necesidad de financiación, estas dificultades de obtención de financiación, en resumidas cuentas, la dificultad para igualar los ingresos que perciben las administraciones y los costes que supone la prestación de esos servicios, ha hecho que en muchos países, en la mayoría de los países, las administraciones opten por la vía más cómoda, o si se quiere más cortoplacista, de una orientación más cortoplacista. Es decir, independientemente de si es eficiente o no, lo cierto es que no tenemos dinero para pagarlo y como no tenemos dinero para pagarlo, lo eliminamos. ¿En qué se traduce entonces prácticamente el estado de bienestar? En el estado de bienestar, el gobierno actúa redistribuyendo los impuestos en especie entre todos los ciudadanos según su necesidad por medio del gasto público. ¿A qué se debe, pues, su crisis? ¿Es causa de la incursión del tercer mundo alentado por la influencia en sus niveles de deseabilidad por los medios de comunicación modernos? ¿Es una crisis del modelo mismo que no puede seguir expandiéndose en un planeta con recursos limitados? ¿Es una crisis coyuntural de transformación de los estados nacionales decimonónicos en entidades supranacionales? ¿Hay soluciones? Bien, nuestro vídeo nos ha presentado los problemas y la crisis del estado del bienestar, es decir, un estado destinado constitucionalmente a servir de protección a los más débiles, pero que hace aguas por falta de obtención de recursos, por la crisis económica en general. Pero lo que hay tras la crisis del estado del bienestar es sin duda la permanencia de las desigualdades sociales. Unas desigualdades sociales que a lo largo del tiempo se han formulado como diferencias entre pobres y ricos, entre fuertes y débiles, entre norte y sur, entre obreros y burgueses. Desigualdades que todos percibimos en nuestro entorno y que va a ser justamente el punto de partida de nuestro debate después de una muy breve pausa. Luis, 26 años, contable. Con CEAC tú también serás un gran profesional. Llama al 902 20 20 20 y recibirás gratis información del curso que prefieras. Ten cuidado, hijo. Esas glándulas que estás examinando valen mucho. El progreso ha llegado a Sicily y el Dr. Fleischmann ha decidido colaborar activamente. Estás estableciendo unas relaciones más estrechas que los taparrabos que llevan los luchadores de sumo. La atmósfera del pueblo invita al amor y a la reflexión. ¿Y si Shelly no está ahí conmigo hasta el final? Tiene 18 años, Holly. Doctor en Alaska, esta noche a las 11 en la 2. Si hay prosperidad, si hay crecimiento económico, parece que las desigualdades tienden a reducirse. El problema quizá de la última década es que los datos estadísticos indican que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres en un mundo con muchos problemas. Y les daré solo un dato. En un mundo en el que hay 960 millones de analfabetos, por poner una cifra que nos proporciona la UNESCO, ¿qué tipo de desarrollo, qué tipo de progreso, qué tipo de reducción de desigualdad se va a conseguir? Vamos a debatir este tema y vamos a debatir las políticas y los instrumentos que la sociedad civil o política utiliza para combatir estas desigualdades. Con nuestros invitados, que ya les he presentado anteriormente, y iniciando con Carlos París, al que me gustaría o le pediría que hiciese una especie de balance muy breve y global de cuáles son las desigualdades más flagrantes a escala planetaria en la actualidad. Bueno, la síntesis de balance breve y global es bastante difícil, pero tendremos que tratar de intentarla. Bueno, que estamos en una sociedad
enormemente desigual, esto es evidente, tanto desde el punto de vista de las relaciones internacionales del tercer mundo, como desde el punto de vista de las clases sociales, y tampoco olvidemos desde el punto de vista de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También hay una dominación de sexo. O sea que son tres aspectos en que nuestra sociedad es una sociedad desigual. Y claro, se ha aludido al analfabetismo, pero hay otros datos que son inquietantes, empezando por el primario, el del hambre, por ejemplo, en el mundo. Es sabido estos datos de que hay 1.000 millones de personas con graves carencias alimenticias, el dato de la UNICEF, los 40.000 niños que mueren diariamente de hambre en el mundo. Y todo esto, y es lo que querría muy brevemente exponer, lo que nos lleva, me parece a mí, es a poner en cuestión todo el modelo tecnológico, económico y político sobre el cual está viviendo nuestra sociedad. Porque decimos, hay hambre en el mundo, pero la enorme y cruel paradoja es que, sin embargo, hay producción de alimentos con los cuales se podría abastecer a toda la sociedad. Esto los tratadistas del tema, como Susan George y otros, lo han subrayado. Es más, que en Europa, por ejemplo, estamos ahora reduciendo las tierras de cultivo, la producción, mientras esta cantidad de seres humanos mueren de hambre. Esto nos lleva, por lo tanto, a una primera crítica, que es la de la sociedad de mercado. ¿Por qué, como dice Susan George, por ejemplo, la gente pasa hambre en un mundo en que hay superávit de alimentos? Porque no puede comprarlos, porque convertimos lo que son bienes no ya solo útiles, sino bienes imprescindibles para la vida, los convertimos en mercancías. Y hay que mantener el precio de las mercancías y los intereses de las multinacionales de la producción. Pero el modelo tecnológico también que está produciendo, hablábamos de las desigualdades sociales, del hambre, pero a mí me llamó mucho la atención un trabajo de Hinke Lammert, publicado hace unos años, en el cual decía que hoy día el ser explotado en el mundo es un privilegio, porque estamos caminando hacia una sociedad que, más allá todavía de la explotación, lo que está produciendo es la marginalidad. Hoy día nos encontramos con el problema de las masas marginales en el tercer mundo, que ni siquiera nuestra producción industrial es capaz de darles un trabajo explotador, sino que simplemente son abandonadas. En este sentido, me parece que estamos caminando hacia una sociedad en la cual cada vez trabajan menos personas y producen para menos personas, con lo cual una parte importantísima, decisiva, mayoritaria de la humanidad, tanto a escala internacional como dentro de los propios países, en las bolsas de pobreza que se están produciendo en el primer mundo, está quedando excluida de dicho modelo de civilización. Y otros dos aspectos para terminar que querría señalar en esta crítica, hemos dicho del mercado y de la tecnología. Esto guarda relación con las nuevas tecnologías. No en cuanto a las nuevas tecnologías suponen un avance tecnológico, sino por la manera de utilizarlas. Porque las nuevas tecnologías que podrían permitir una redistribución del trabajo y el ocio se convierten en un aumento del paro, en una sociedad competitiva de mercado, como anteriormente señalábamos. Y a esto todavía habría que añadir otros dos aspectos importantes en la crítica de esta sociedad: el armamentismo, que ha parecido, el despilfarro en armamentos, la orientación de la ciencia durante todo el periodo de la Guerra Fría, y todavía se mantiene, hacia la investigación armamentística y la destrucción ecológica. Yo tengo aquí algunos datos que son muy inquietantes, en que se dice, por ejemplo, cómo un bebé recién nacido en Estados Unidos va a suponer una catástrofe ecológica para el planeta doble que uno nacido en la Unión Soviética o en Suecia, triple que uno nacido en Italia, y 140 y 280 veces más que uno nacido en países del tercer mundo. Porque consume más, gasta más. Claro, porque en este modelo tecnológico nos encontramos con que la cantidad de dióxido de carbono que produce, la cantidad de polución, la manera en que consume recursos que no son renovables en la naturaleza, de modo que frente a esta exaltación de esta civilización hay que pensar que es una civilización esencialmente minoritaria y en que una minoría se ha apropiado realmente del desarrollo científico y tecnológico, cuando tenemos un desarrollo científico y tecnológico que podría, en otro contexto social, económico y político, liberar a la humanidad de taras verdaderamente ancestrales. Usted ha criticado y usted ha abierto la posibilidad también de la liberación. Don Eduardo Ponset, ¿la humanidad avanza, mejoramos con la historia o vamos para atrás en el sentido del progreso y la lucha contra las desigualdades? Yo creo que nadie puede dudar que avanzamos, ¿no? Y no hace falta recurrir a las estadísticas. Yo creo que
Carlos estaba reflejando lo que es un sentimiento tal vez generalizado, pero no estoy seguro que sea un reflejo de la realidad, ¿no? Yo tengo cierto rechazo o reticencia a hablar en términos tan globales, ¿no? Realmente a veces tendemos a plantear los problemas como si fuera una crisis mundial, ¿no? Que es un poco la visión que estaba dando ahora Carlos. Y en realidad no habría... Yo no he negado el progreso. No, ya lo sé. Lo que quiero decir es que está siendo mal utilizado ese progreso. No, pero yo con lo que quiero discutir un poco, o por lo menos, vamos, en cualquier debate hay una primera fase que los americanos llaman de brainstorming, ¿no? Sí, de poner ideas sobre la mesa. Se van poniendo ideas y con la esperanza de que luego se pase a una segunda fase de brain performing, ¿no? En donde ya perfilemos algunas ideas. Ahora, si quiere pasamos a la fase de soluciones o de ideas. Bueno, pero yo creo que no veremos las soluciones si no puntualizamos alguno de estos temas. No hay una crisis mundial. No podemos, o sea, en términos, claro, yo soy economista y por las exigencias de la contabilidad de partida doble, los excedentes de un país reflejan los déficits de otro. Quiero decir que a nivel del planeta hay un cierto equilibrio, contable por lo menos, y que solo podríamos hablar de crisis de una civilización o de crisis mundial si comerciáramos con Venus o con Marte o con el que podríamos generar un déficit. Quiere decir que hay recursos para todos, pero que están mal distribuidos. Claro, lo que quiero decir es que las crisis son específicas de culturas, específicas de países, de regiones, y que no son, como muchas veces se da a entender, el resultado de un sistema de organización mundial, como no lo son las crisis. El primer punto que me parece importante. El segundo es que incluso las personas menos generosas, y desgraciadamente las hay, a estas alturas nadie discute, nadie puede realmente discutir, no se atreve, porque la cultura nuestra lo impediría, a cuestionar los principios clásicos que arrancan de la Revolución Francesa, de la libertad, de la fraternidad, ¿no? Y de la igualdad, ¿no? Lo que estamos discutiendo es quién y cómo se impulsan de una manera más eficiente estos principios. Y tercero, y con eso termino, no podemos ignorar en una discusión como esta, por lo menos en esta fase del brainstorming, lo que ha ocurrido en Europa Central y en Europa del Este, lo que ha ocurrido con el desmoronamiento de unas ideologías que habían fundamentado su sistema de convivencia en la pretensión de que desde el Estado se podía transformar la sociedad. Y no solo la sociedad, sino que se podía transformar el hombre, ¿no? Y que buscábamos un hombre nuevo. Bueno, yo creo que eso no podemos dejarlo al margen. O sea, hemos tenido un ejemplo clarísimo de cómo esta pretensión de transformar a la sociedad, de impulsar estos criterios de igualdad, de fraternidad, desde el Estado, se ha venido abajo de una manera estrepitosa, ¿no? Y luego aceptar modestamente que en estos temas sabemos muy poco. Quiero decir, yo estoy también en el mundo de la política y lo pienso muchas veces, me digo, Eduardo, realmente en estos 2400 años desde Platón de ejercicio de la política, ¿qué ha quedado, ¿no? ¿Qué ha quedado de verdad que nos sirva de guía? Y digo, bueno, pues francamente, ha quedado muy pocas cosas claras. Y una de ellas la dijo no un político, sino un gran escritor, Albert Camus, ¿no? Camus decía, la libertad llevada a su extremo máximo acaba con la justicia. Si todo el mundo puede hacer lo que quiere, se van a cargar la justicia. Pero la justicia, como nos ha demostrado la experiencia del Este y de Europa Central, la justicia llevada a sus extremos se carga la libertad, acaba con la libertad. Y bueno, yo creo que hay que partir de estas consideraciones. Muy bien, libertad, justicia, Estado. ¿Qué pasa con la solidaridad? Si puede, María Antonia Gallén, bueno, que trabaja en estos estoy temas. Bastante de acuerdo en el análisis que hacía Carlos. No me parece que haya sido catastrofista, en el sentido de que él evidentemente reconoce el progreso que se ha dado en la humanidad en los últimos
siglos y sería absurdo cuestionarlo, pero sí que hay que cuestionar el modelo de desarrollo. Y hay que cuestionarlo porque ciertamente después de la Segunda Guerra Mundial hay un acuerdo por el cual se pone en marcha el estado de bienestar. El estado de bienestar en el cual los políticos, los gobiernos, los empresarios, los trabajadores llegan a un cierto consenso para conseguir los derechos básicos de los ciudadanos. Entonces es una época de riqueza, es una época en la que es posible la redistribución e incluso se hace. En los países europeos, unos más, otros menos, nosotros casi estamos empezando a evidenciar la crisis cuando apenas hemos llegado al estado de bienestar. En otros países, como ha sido la misma Inglaterra, como ha sido la misma Suecia, llegan a ese grado de bienestar. Pero hoy, en estos momentos, en Europa, en los Estados Unidos, en el mismo Japón, se está evidenciando la crisis del modelo. ¿Por qué se evidencia la crisis del modelo? Pues por una parte, los productos naturales, efectivamente, los productos que podrían ser generados, estamos haciendo que no haya una distribución de la riqueza y estamos haciendo, sobre todo, que se produzca un fenómeno que la robotización, que la informática nos está abocando a situaciones de desempleo muy fuertes. ¿Esto qué ocurre? Que el estado de bienestar, según estaba concebido, hace aguas. Y hace aguas en la medida en que los ricos, como usted decía muy bien, cada día son más ricos y los pobres cada día son más pobres. Cáritas Española en el 84 hacía una investigación sociológica sobre la situación de pobreza en España y solamente el 10% de las familias obtenían el 40% de la renta. En el 87 el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, nada sospechoso de sesgo por otra parte, reflejaba que el 30% de la población española está en una situación de pobreza, datos más altos que Cáritas. Otra cuestión es que habría que entrar en debate qué es pobreza, hasta qué nivel es pobreza severa, etcétera. Pero señalamos el problema. Sí. Un 40% estaba en la raya de la estrechez, el bienestar, un 20% vivía bien y un 10% vivía muy bien. Es decir, que estos desniveles se están produciendo y cada vez más el fenómeno del desempleo se está evidenciando que no es un fenómeno coyuntural, sino que es un fenómeno estructural. Muy bien, pues hemos puesto ideas sobre la mesa. Yo creo que hemos hecho la fase que Eduardo decía de poner los problemas, de sentarlos. Vamos a ver a la fase propositiva. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué políticas valen? Juan Maldonado, bueno, insisto en que todos pueden tomar la palabra e intervenir cuando quieran. Ahora pido Juan Maldonado, pues adelante. Y después Antonio Romero. Y después hay libertad y justicia, espero que todo se distribuya bien. Adelante. En primer lugar, me gustaría hacer algunas puntualizaciones a algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Me da la impresión, tengo la impresión de que comenzar el debate estableciendo lo que son desigualdades empieza mal, ¿no? Es decir, habría que empezar el debate desde mi punto de vista, para poder llegar a un cierto equilibrio en las proposiciones que podamos hacer sobre el tema de las necesidades. Es decir, porque hablar de desigualdades es hablar de cosas relativas. Es decir, hay desigualdades en Estados Unidos, hay desigualdades en Biafra y en España. Bueno, hemos querido citar las desigualdades flagrantes. Aquellas... Sí, quiero decir que el modelo en el que estamos asentados es un modelo que desgraciadamente parece que no tiene alternativa, como decía Eduardo, ¿no? Es decir, el hombre ha experimentado en los años que llevamos de historia, ha experimentado algunos modelos, algunos no han pasado de la mera teoría, pero aquellos que han pasado a hacerse prácticos, como los sistemas comunistas, los sistemas de socialismo centralizado, pues evidentemente han hecho agua y se han venido abajo. Es decir, ha sido un absoluto desastre, ¿no? El único sistema que parece que mantiene cierto equilibrio y que sus logros están ahí, pueden ser evaluados, y desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, parece que ha sido el estado del bienestar, el estado social. ¿Por qué? Porque el estado social, como dicen todos los clásicos que han estudiado en profundidad el tema, tiene una persecución elemental. Es decir, trata de que una ecuación tan contrapuesta en sus términos, como puede ser libertad e igualdad, se haga posible. Es decir, que la libertad no se venga abajo en beneficio de la igualdad
y que la igualdad no avasalle los principios de la libertad. Es decir, esos principios heredados efectivamente de la tríada revolucionaria, de la tríada francesa, ¿no? Entonces, el único modelo, y por lo tanto, como ideas puestas encima de la mesa, el único modelo que merece la pena hasta ahora, es el modelo de bienestar, profundizándolo, eliminando sus fallos, que evidentemente los tiene, y ver cómo se corrigen, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo, como muy bien ha explicado Carlos, en su introducción a este debate, con 500 millones de consumidores que tienen muchos recursos en sus manos y miles de millones de personas que una parte de ellos pasan hambre, mueren de hambre, de enfermedades, de penalidades. Vivimos en un mundo con una diferencia enorme y profundamente injusto. Yo creo que sería interesante plantear tres grandes contradicciones en el mundo actual. La contradicción capital-trabajo sigue existiendo, con formas nuevas, con categorías nuevas, es la gran contradicción que no se ha resuelto por la humanidad de manera satisfactoria. La contradicción modelo de desarrollo y medio ambiente, está la famosa frase de que cuando matéis el último animal, envenenéis el último río y cortéis el último árbol, os daréis cuenta que el dinero no se come. El hombre, cuando hace daño a la naturaleza se venga del hombre. Y otra tercera contradicción, que es el autoritarismo y los derechos humanos. Todo tipo de autoritarismo, es decir, el machismo, la discriminación de la mujer, el armamentismo, el militarismo y los derechos humanos. Y hay que pasar de la teoría a la práctica. Es verdad que han fracasado estrepitosamente los modelos burocráticos de los modelos comunistas del este, es verdad. Pero no es verdad que haya ganado el capitalismo y el mercado planteándolo como dos caras de una misma moneda. Eso no es verdad. Ahí están todos los países, no solo los del tercer mundo, sino los países capitalistas con desigualdades enormes, y yo no coincido con el profesor Maldonado en un tema que yo creo que es importante y que es la reflexión que podríamos poner sobre la mesa. ¿Qué modelos podemos, qué esperanza? Por ejemplo, a mí no me matan la esperanza. Ha fracasado un modelo, pero no ha ganado el modelo capitalista. El Estado que con imperfecciones ha avanzado más, el Estado del bienestar. El Estado del bienestar toma una serie de medidas que yo califico como importantes, pero claramente cosméticas, no estructurales. Eso quiere decir que cuando hemos hablado con socialdemócratas de los países del norte, han dicho que han hecho un gran trabajo de cobertura social, del desempleo, de la sanidad, pero una fuerza conservadora llega al gobierno, modifica el sistema fiscal y se carga de un plumazo en varios meses conquistas de décadas. Eso quiere decir que el problema está en el modelo de producción, de distribución y de consumo, y en los valores. Por eso es necesario ir a un modelo de economía mixta, que yo creo que sería interesante plantearlo desde el punto de vista siguiente. El Estado debe intervenir y debe planificar democráticamente el aprovechamiento de los recursos, pero de manera obligatoria para un sector público que no tiene que ser cuantitativo ni totalizador, sino cualitativo, un sector privado importante y un sector cooperativo. Esa planificación es indicativa para el sector privado, concertada con un movimiento cooperativo fuerte, con una sociedad civil articulada y obligatoria para un sector público. Pero vivimos... Antonio, si hay algo seguro, fíjate que hay pocas cosas seguras, ¿no? Pero si hay algo cierto, es que en el siglo XXI no habrá este tipo de planificación a nivel mundial ni centralizado. Lo que se ha muerto es la pretensión de que se pueden planificar todos estos fenómenos. De lo que estamos hablando es efectivamente de un nuevo modelo, pero no es más de lo mismo. Vamos hacia un modelo que va a profundizar en lo que es el autogobierno de las gentes. Yo creo que tenemos que aceptar el hecho sencillo, porque es brutal, es que inunda los ojos y las mentes de la opinión pública del mundo. O sea, la gente no cree en el poder de los estados, la gente empieza a creer en el poder de manipulación de los estados, en el poder de intimidación de los estados, en el poder de corrupción de los estados, y desde luego ha dejado de creer en su pretensión de que nos pueden hacer felices, de que pueden organizar nuestra vida. Lo que está saliendo ahora es un cambio cultural tremendo, que es la concienciación de las gentes de que a partir de ahora
vamos a sociedades en donde el autogobierno de las gentes, en donde la sociedad va a ser la que le va a decir al Estado cuál es su papel y le va a limitar en sus funciones, no en el sentido de más o menos Estado, pero es que sino de más o menos Eduardo, libertad. sigo creyendo en el final del Estado. Me temo mucho que estamos... al final, me gustaría decir algo. ¿podría desaparecer el Estado al final o no, Eduardo? ¿Podría desaparecer el Estado al final autogobernándose la sociedad civil? Podría. Pues yo estoy de acuerdo con eso. Claro que pero sí. todo tiene sus trámites. Sí, sí. Todo tiene sus trámites. Y si el Estado interviene en la fiscalidad, por ejemplo en España, el 55% de la hacienda pública la aportan las rentas del trabajo, la nómina de los trabajadores, funcionarios y gente porque es un controlada por el Estado recaudatorio y no los fiscal. empresarios en un país Antonio. capitalista como el nuestro pagan menos que los trabajadores Sí, y absolutamente. solo aportan un 30% Pero ¿sabes a la por hacienda qué? del Estado. Porque las nóminas... señalar una cosa, ¿verdad? Porque a mí me gusta que quiero creer que el futuro, y además estoy convencida, que el futuro no se describe, el futuro ni siquiera se predice, el futuro se hace. Y creo que cuando estamos acercándonos al tercer milenio, en ningún momento la humanidad está en condiciones de erradicar los problemas seculares, como lo está hoy, precisamente por las nuevas tecnologías, que ahora hablaremos de lo María Antonia cree que la informática ha restado puestos de trabajo. Se puede erradicar la mortalidad infantil, se puede erradicar el hambre, se puede erradicar la enfermedad, y lo que yo creo que es más importante, se está en condiciones de facilitar el acceso a un mayor número de ciudadanos a unos bienes superiores, que son los bienes culturales. Bueno, creo, y bueno, me gustaría poder entrar en detalle, que lo que ha fracasado efectivamente ha sido el Estado benefactor. Es lo que ha conducido ese Estado que se desarrolló tanto en los años 50 y 60 y que debido a un auge económico se pudieron disimular todos sus nefastos, sus defectos. Eso ha fracasado y tenemos mucha capacidad para hacer cosas. La ordenación social y la ordenación del bien común tiene que venir de la mano de la dignidad de la persona humana, de la iniciativa privada, del convencimiento de que cada persona es el mejor juez de sus propios intereses y que incluye, por supuesto, la posibilidad de equivocarse. Pero creo que yo tengo una esperanza enorme de que hay posibilidades precisamente de contribuir a ese desarrollo, y ahora si queréis, y que estamos en un momento donde creo que vosotros lo sabéis mejor, en el año 86, el Premio Nobel de Economía, precisamente James Buchanan ganó el Premio Nobel por demostrar cómo los fallos del gobierno, en lugar de los tan cacareados fallos del mercado, fueron los que contribuyeron al nefasto desarrollo del devenir económico. La actividad económica, que es lo que trae desarrollo social, tiene que venir de otro lado. Bueno, casi todos han pedido la palabra sobre este tema, pero vamos a hacerlo brevemente. Juan Maldonado primero. Sí, parece que esto está, el panel está claro, es decir, el Estado debe de desmontarse, el Estado debe desaparecer radicalmente como utopía, por exceso de presencia en la sociedad civil. En definitiva, se trata de desmantelar al Estado. Eso es es muy injusto, ¿no? Si le preguntáramos o si hiciéramos un recuento de cuáles son los beneficios a los que ha llegado el máximo, una gran parte de la sociedad desde hace tiempo para acá, veríamos que por medio del Estado esa sociedad, la mayor parte de la sociedad, ha tenido acceso a la educación, ha tenido acceso a la vivienda, ha tenido acceso a la cultura, a la seguridad social, ha tenido acceso a la universidad, etcétera, etcétera. Es decir, impensable. ¿Cómo puedes atribuir la lucha de la al gente. Estado eso? Ha sido la lucha de la sociedad, o sea, de las gentes. ¿Cómo Por puedes eso. decir que la vivienda, la sanidad, la justicia se debe al Estado? Las conquistas sociales han sido la lucha de los distintos movimientos. Claro. La lucha obrera, la lucha sindical. El Estado como instrumento y no hablemos de organizaciones que no son Estado, de voluntarios, Cruz Roja, Cáritas, lo que quieras, toda la riqueza de la sociedad, que son igualmente responsables de lo bueno que el Estado. No podemos monopolizar. Hoy, a pesar del Estado, muchas de estas cosas se han conseguido. Y otras se han conseguido gracias al Estado. Pero, Juan, no me puedes decir
que la vivienda, la sanidad, la seguridad social, eso lo debemos al Estado, lo debemos al trabajo de la gente. Ha habido conquistas. Es que lo planteaba desde otro punto de vista. No, lo planteaba como lo estoy planteando. Es decir, vivimos en una sociedad, es evidente. Claro. Vivimos desde hace siglos, por ser muy animales, vivimos en sociedad. Pero estas sociedades se organizan, desgraciadamente a lo largo de mucha parte de la historia, se han organizado en formas políticas presionadas por un determinado poder. Es evidente, desde que comienza el Estado. Y en un momento determinado es la propia sociedad la que impulsa el modelo de Estado. Parece mentira que un liberal como tú pues diga que el Estado no tiene ninguna presencia en la sociedad. Lo que ha ocurrido, lo que no puedes atribuirle al Estado todos los beneficios de la vida moderna. Y lo podemos demostrar, y probablemente va a salir aquí en el debate. Durante mucho tiempo en la historia el hombre solo tuvo derechos civiles, derechos políticos más tarde, y en un momento determinado tiene derechos económicos y sociales. Eso es por presión sindical, por presión de los movimientos obreros, por presión de la propia sociedad. Pero la garantía última, la garantía de que eso pueda ser ejecutado, ¿quién la pone? El Estado. El Estado. Bueno, y entonces, en esos derechos económicos y sociales reconocidos, el Estado activa esos derechos. ¿Cómo? Pues por vía fiscal, por planificación. Es que el Estado no planificó en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los sectores y todos los recursos básicos para que esto fuera posible. Es que en Inglaterra no se nacionalizó todos los sectores energéticos y todos los sectores vitales. Sí, bueno, ¿y eso qué demuestra? Eso demuestra que el Estado, siguiendo principios, por ejemplo, en este aspecto, los principios keynesianos, el Estado se convierte en un factor que da trabajo, que da dinero, que bombea dinero a la sociedad. La fiscalidad en este momento en España se está quitando. Me dejan, Carlos París había pedido la palabra. Quiero intervenir porque estamos hablando de una sociedad con desigualdad y no un debate con desigualdad. Carlos París. Yo no he querido intervenir antes porque yo he tenido alguna intervención, pero me parece que ha habido algunos juicios a que se han dicho algunas cosas que habría que analizar más despacio. Yo comprendo que no es el tema de hoy, pero por ejemplo, la manera en que se ha juzgado la caída del llamado socialismo real. A mí me parece que el fenómeno es más complejo que decir que aquello ha sido un desastre interno. Primero, en el intento de construir una sociedad distinta de la capitalista, hay muchas posibilidades y muchos modelos, y no todos los del socialismo real han sido tampoco iguales. Y dentro de este, yo he sido siempre muy crítico respecto al socialismo real, a pesar de ser comunista de ideología y algún tiempo de militancia también. La identificación Estado, partido, etcétera, todo esto, y la supresión de las libertades, el dogmatismo estatal, todo eso me parece muy negativo. Pero no podemos olvidar que también ha habido una guerra caliente y fría y que realmente el socialismo real se ha venido abajo también en gran parte por una presión internacional, porque el sistema de dominación mundial ha terminado devorando, no en todo el mundo, todavía hay partes del mundo, pero vemos cómo están cercadas, en Cuba, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que este es un tema que, claro, quizá nos descentraría mucho, pero que había que cuestionarlo. Bueno, y que no es, indudablemente, en este sentido, no hay que excluir alternativas de organización distintas de la organización capitalista. Segundo, se ha dicho el modelo de civilización. Cambiarlo, en todo caso, se puede corregir nuestro modelo de civilización. Hay hechos pues muy claros, por ejemplo, el gasto en armamentismo. Esto es una cosa que es fundamental. La utilización de las nuevas tecnologías, la ayuda al tercer mundo en alimentos. Y respecto al estado de bienestar, claro, yo creo que el estado de bienestar ha conseguido realizaciones importantes dentro de los países, pero que, sin embargo, no es una experiencia universalizable, porque el estado de bienestar se ha desarrollado en países ricos, en donde, por otra parte, se obtenía una plusvalía a base de la explotación del trabajo del tercer mundo. O sea que esto me parece que limita también, y además nos hemos encontrado con que el estado de bienestar ahora no parece que funcione con facilidad, pero tampoco funciona el capitalismo. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, en la época Reagan-Bush ha sido muy claro, ha habido un deterioro del medio ambiente, un aumento de las desigualdades sociales, y ahora Clinton de alguna manera tiene que corregir. Y yo creo que aunque el Estado sea incluso muchas veces un peligro para la vida de la sociedad, pero que sin embargo
sí es necesario, que yo creo que ha jugado un papel, no como Estado abstracto, sino en la medida en que han podido incidir sobre el Estado estas luchas de que habíamos hablado antes. Claro, cuando la clase obrera, las mujeres defendiendo sus derechos, etcétera, consiguen que haya unas legislaciones y unas organizaciones más positivas, una sanidad pública, por ejemplo, esto se consiga a través del Estado. Sí, déjame que haga, porque nos quedan muy pocos minutos. Sí. Quizá estamos discutiendo un poco maniqueamente, es decir, o negro o blanco. Yo les preguntaría, hacer así una ronda de qué tipo de Estado, qué se le puede pedir al Estado, qué se le puede pedir a la sociedad, de alguna manera. Empezamos. Sí, Por favor, brevedad, porque si van a intervenir todos, no hay problema. El Estado, el problema fue cuando se pasó. Entiendo que el Estado, por supuesto, debe de facilitar ese caldo de cultivo que haga progresar a la persona. Entonces, yo en mi vida diaria he hecho mucho de menos, y creo que es ahí donde debe de pujar el Estado, en todo lo que es investigación básica y en educación. Eso es vital porque es lo que puede capacitar a un ser humano para ser digno, para ser responsable y para ser independiente. Entonces, cuando el Estado sobrepasa ese nivel y entra a hacer cosas que no le corresponde, que no debe hacer y que no sabe hacer, es cuando distorsiona la economía. ¿Y protección social, según ustedes, empleo, seguridad, salud? No. Para mí el empuje en educación... Y bastaría. Bastaría. Y en investigación básica en la medida que no se cubre lo suficiente. Don Eduardo. Bueno, yo estoy por la protección social, desde luego alentada desde el Estado. Pero no me gustaría que los que nos oyen sacaran la impresión de que seguimos anclados, y lo siento, Juan, si con mi expresión a lo mejor he contribuido a ese error, ¿no?, de que estamos anclados en el viejo debate liberal de más o menos Estado. O sea, la gente normal hoy no está discutiendo esto. Está discutiendo el tema de más o menos libertad, porque nos hemos dado cuenta, y lo hemos experimentado, Carlos, en la historia reciente de Europa, que efectivamente el Estado puede ser una máquina arrolladora para manipular las conciencias de las gentes. Piensa que el poder de intimidación, de colocación de un Estado que controla como promedio más del 50% del Producto Nacional en Europa es tremendo. Uno se pregunta si de verdad pueden subsistir el ejercicio de las libertades individuales delante de una gente como esta. Ahora, Eduardo, un pequeño... Sí. ¿Y no piensas tú también que el poder sobre las conciencias, por ejemplo, de las multinacionales, de la información... Sí, por supuesto, también, claro. Por supuesto, claro, pero el que tiene el poder y la policía es el Estado. El que te puede enviar el inspector mañana, el que puede coaccionar de verdad, es el Estado y directamente. Pero a veces al servicio de... Pero aceptadme eso. Entonces, termino. De cara al futuro, lo que estoy diciendo simplemente, tú has hecho muchas referencias al tema de lo que eran los nuevos derechos económicos y sociales, que finalmente la sociedad, gracias a la presión de la sociedad, sanciona el Estado en un momento determinado. Oye, pero hoy es que los nuevos derechos de hoy son mucho más expresivos que instrumentales, son mucho más globales que partidistas, son mucho más intangibles, y me estoy refiriendo al derecho básico de la participación de la gente en los mecanismos de decisión política, que es una exigencia perentoria y nueva, y además absolutamente necesaria, porque sin participación de la gente, no como la tenemos ahora, que es una especie de esbozo de lo que tiene que ser, ¿no? El respeto del paisaje, del medio ambiente, la reafirmación de las identidades locales, bueno, lo que llamáis los sociólogos los derechos posmateriales. Sí, pero Eduardo, ¿quién me defiende un minuto esto? cada uno, el problema consiste en lo siguiente: el Estado, el interés general, con un Estado que funcione y que consiga redistribuir prestaciones sociales, que consiga eliminar lo que se denomina capitalismo salvaje y sus consecuencias. Es decir, a Muñoz Molina le preguntaban hace poco: usted, que es un hombre de izquierda, ante el derrumbe de los modelos del Este, ¿sigue pensando como pensaba? Y él contestó: yo sigo pensando que los malos son los explotadores, los que explotan países, los que no respetan los derechos humanos, los que explotan las fuerzas del trabajo, y hemos de ir a una sociedad donde el hombre se libere de las explotaciones. Y el Estado no es una cosa abstracta, el Estado está dirigido, y los poderes económicos, las multinacionales, la banca, son los que influyen en los poderes del Estado, o el militarismo, con 1.300.000 millones de gastos militares en España.
con 20 millones de personas viviendo directa o indirectamente de la industria del armamento desde el Atlántico hasta los Urales, del militarizar la economía. Pero el Estado... Y con el I+D. No hagamos polémica porque nos quedan unos breves segundos. María Antonia, es que las políticas son... nos quedan muy pocos segundos. María Antonia, por favor. El capitalismo es lo menos malo y el capitalismo es un fracaso. El Estado es un mero gestor de un modelo de desarrollo. Yo me temo que estamos cayendo en un maniqueísmo, dado que el modelo de desarrollo de los países marxistas ha fracasado. Hagamos un pacto con el Dios progreso, entendiendo que va a ser indefinido. No, se está demostrando que no. En Estados Unidos hay 30 millones de homeless, que llaman ellos, personas sin techos, vagabundos, absolutamente marginados. 30 millones es una cifra muy considerable. Empiezan a tener problemas de paro, incluso en Japón empieza a haber problemas de paro. El paro es un fenómeno estructural y los gobiernos tienen que cuestionarse la dirección de ese desarrollo. ¿Qué tendría que hacer, qué papel tendría que jugar ese Estado? Evidentemente, una mejor redistribución de la riqueza, entender que el trabajo cada vez va a ser un bien escaso y también la solidaridad debe de funcionar a niveles estructurales, y funcionar a niveles estructurales supone que el trabajo sea también ese bien escaso repartido por todos. Porque evidentemente la subsidiación, como pueden ser los PER, me hace señas, pero es que no puedo terminar sin decir que el tipo de subsidiación de los PER no está haciendo más que ciudadanos de segunda categoría. Entonces hay que ir, no al pleno empleo, que también va a ser una utopía, sino a esa redistribución del trabajo. A partir... ¿Le dejo al compañero? Es que nos quedan segundos. Quisiera decir, creo que terminamos con todo esto, pero el estado del bienestar es una realidad que ha estado ahí, que tiene su razón de ser, que dinamitarlo puede ser un delito de lesa humanidad y que si hay algo que merece el hombre en su total dignidad es que los derechos económicos y sociales, lo que significa potenciar su dignidad como persona, deben estar protegidos. A lo largo de la historia ha habido distintas formas de protección. La Iglesia, la solidaridad particular, los ayuntamientos, ha estado el estado del bienestar también y el mercado. Ante la crisis del estado de bienestar en estos momentos, probablemente, como auguran los teóricos, probablemente tengamos que llegar a una combinación de esas 4 soluciones para que la solidaridad, que parece ser que es lo único que debiera de interesarnos, en principio, pudiera activarse de un modo congruente. Bueno, pues con estas palabras, una postilla muy breve. Simplemente era decir y que última. Lo que habría que discutir también es en qué medida los estados actuales son verdaderamente democráticos. Claro. Porque yo lo que defiendo creo que es la respuesta. Bueno, pues entonces yo recojo su proposición, la idea de que haremos un debate sobre el tema del Estado democrático y una invitación, tanto a los participantes de este debate como a los espectadores. El diálogo en la aventura del saber continúa abierto, no hemos terminado un tema, lo hemos dejado esbozado, seguiremos discutiendo el tema de la desigualdad, de la solidaridad, porque es el problema que nos ocupa en una televisión educativa. Pero una invitación más antes de despedirme y de agradecer a todos los invitados su participación. Tenemos a continuación el informativo de la UNED que, como siempre, acaba con este periodo de debate en la aventura del saber. Y les invito a nuestros invitados también a contemplarlo. Muchas gracias por su atención. Saludos desde la UNED. Comenzamos el informativo universitario. Los avances tecnológicos, los acontecimientos históricos, en definitiva, la evolución de la sociedad, generan una necesidad de actualización de conocimientos. La UNED no es ajena a esta realidad sociológica y tiene como uno de sus fines prioritarios la promoción y desarrollo del programa de educación permanente, el fomento de la cultura y el perfeccionamiento profesional. Para llevar a cabo la promoción y desarrollo de estas 3 áreas, la Universidad Nacional de Educación a Distancia cuenta con el programa de enseñanza abierta, el programa de formación del profesorado y los cursos de actualización de conocimientos. El programa de enseñanza abierta cuenta con 68 cursos de Derecho, Ciencias, Ingeniería, Pedagogía, Filología y Económicas,
Tienen una duración entre 5 y 7 meses y la enseñanza se desarrolla mediante metodología didáctica multimedia, utilización de audiocasetes, videocasetes y unidades didácticas específicas. Todo ello complementado con tutorías telefónicas y personales y los trabajos de elaboración e investigación por parte del alumno. Los cursos de formación del profesorado van dirigidos fundamentalmente a profesores no universitarios. Los de enseñanza abierta van dirigidos a cualquier persona sin que sea necesario ningún requisito académico. Los del segundo grupo, que son los cursos de actualización de conocimiento, van dirigidos a diversos colectivos según la materia que se imparte. El programa de formación del profesorado cuenta con 56 cursos. El objetivo básico de este programa es promover situaciones de formación continua del profesorado en diversas dimensiones de la función docente: pedagógica, científica, tecnológica y práctica. En cuanto a los cursos de actualización de conocimientos, hoy destacamos los de educación vial, organizados por la UNED en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Estos primeros cursos de educación vial están dirigidos a profesores y educadores extraescolares y pretenden enseñar al ciudadano formas de reaccionar en diferentes circunstancias, ante todo en emergencias, enseñar lo que no debemos hacer nunca y lo que sí tenemos que hacer en determinadas ocasiones. La educación vial permitirá la creación de una conciencia social que contribuya a una convivencia más ordenada, solidaria y humana. La cuestión de saber comportarse como conductor y como peatón es una cuestión de supervivencia, porque tiene implicaciones serias desde el punto de vista de la seguridad, de la ética y de las buenas maneras. Otro de los objetivos de los cursos es incorporar el conocimiento vial al ámbito curricular de los profesores y educadores, de acuerdo con el principio de integración del aprendizaje y con las directrices de la LOCSE. Hasta aquí la información universitaria. Ahora pasamos a anunciarles los programas de la aventura del saber que la UNED recomienda a sus alumnos. Los espacios interesantes para los alumnos de la UNED son: el lunes a las 10:10 Mercurio y Venus, para los alumnos de físicas, matemáticas y física del curso de acceso. El miércoles a las 11:20 la segunda parte de Piel roja y hongo atómico, para mayores de 25 años. El lunes a las 11:20 Contacto azul, para el curso de acceso. El miércoles a las 10 el despertar clásico para alumnos de historia. Y el jueves a las 11:20 la segunda parte de Historia de la Iglesia. La palabra Venus se asocia rápidamente con la deidad romana que representaba el amor y la belleza. Sin embargo, Venus también es un planeta. Es el astro más luminoso del cielo después del Sol y de la Luna. De este planeta tratará el espacio de televisión educativa que podemos ver el lunes a las 10:10 aproximadamente en La Aventura del Saber. Interesante para los alumnos de físicas de mayores de 25 años, matemáticas y carrera de física. Brillando más que todas las estrellas y planetas está Venus. Ha sido la inspiración del amor a través de los siglos. A través de un telescopio, Venus parece una luna. Incluso bajo la penetrante observación de una sonda espacial, permanece velado bajo su cubierta de nubes. Galileo fue la primera persona que estudió Venus con un telescopio hace 4 siglos. Bram Stoker posiblemente se inspirara para su novela Drácula en las costumbres del vampiro, murciélago de América tropical que mide unos 20 centímetros. De murciélagos, los mamíferos voladores, se hablará en La Aventura del Saber el lunes a las 11:20 de la mañana aproximadamente. Es un espacio recomendable para los alumnos del curso de acceso. Los túneles, las cuevas o cualquier oquedad profunda y oscura sirven de morada a los únicos mamíferos voladores. Los murciélagos se han transformado de tal forma para poder surcar los aires que apenas se parecen ya a sus más próximos parientes, los topos y las musarañas. El relieve montañoso de Grecia dificulta el cultivo, pero a pesar de esto, la agricultura ocupa aún a cerca de la mitad de la población activa.
Los cultivos tradicionales siguen siendo el olivo, el trigo y la vid, encarnado en la antigua Grecia en la figura de Dionisos. De Grecia, de su vida y sus costumbres, conocerán algo más los alumnos de Historia el miércoles a las 10:10 en la segunda parte del Despertar Clásico. El principal atractivo para los asentamientos griegos era siempre lo que les faltaba en sus tierras de origen: fértiles campos de labranza. En Atenas, el grano se hizo tan importante y escaso que los salarios se pagaban con él, y las primeras monedas de algunas ciudades reflejaron el valor del cereal. Dos de los más pacíficos dioses griegos a los cuales los agricultores ofrecían estas tablillas de barro eran la diosa de los frutos de la tierra, Demeter, y el dios que enseñó al hombre a hacer vino, Dionisos. Estas han sido las recomendaciones de la universidad a sus alumnos. Os esperamos la semana que viene. Gracias, como siempre, a los representantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la Aventura del Saber, en un día en que hemos hablado de la sociedad dual en el debate de Ágora de este programa. Hemos intentado, como siempre, aportar elementos de análisis que consigan que entre todos vayamos organizando una sociedad mejor y un mundo más justo. Ojalá que, como siempre, hayamos podido serles útiles en su vida cotidiana. Ahora solo me queda desearles que pasen un felicísimo fin de semana y emplazarles para vernos aquí de nuevo el lunes en la televisión educativa de la 2, La Aventura del Saber. Aquí les espero. Gracias.